Ya está, Eric. Vale, perfecto. Bueno, muy buenas. Yo soy Eric de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Trabajo en el área, más concretamente en el área de incidencia política y participación social. Y digamos que esta área es la responsable, por así decirlo, de trabajar sensibilizando, bueno, mi labor más concretamente es trabajar sensibilizando a la población autóctona, la población española, sobre, bueno, la realidad de las personas solicitantes de protección internacional, bueno, personas inmigrantes con necesidades de protección internacional y o en riesgo de exclusión social, ¿vale? Bueno, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lleva desde 1979 defendiendo el derecho de asilo y promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas que huyen de conflictos bélicos o sufren violación de derechos humanos, ¿vale? Bien, para hacer un poquito de historia bueno, un poco ponernos en contexto antes de empezar con la formación en delitos de odio, sí que me gustaría hablar de quiénes son las personas solicitantes de asilo y un poco cuál es el marco internacional de, el derecho de asilo, ¿vale? Más concretamente. Entonces, si nos remontamos al año 1951, tiene lugar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ¿de acuerdo? Si recordáis, en el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y un poco el contexto en el que esto ocurre, o vamos más específicamente, lo que ocurría en este conflicto bélico, además del conflicto bélico en sí, demostró, ¿no?, la barbarie a la que puede llegar el ser humano, ¿no?, en lo que respecta a los crímenes, los delitos de odio, ¿no? Más concretamente, pues las personas de creencia religiosa judías, ¿no? Vamos, la población judía, que fue contra la que más arremetió vamos, por así decirlo, los nazis, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, lo que se vio es que, pues bueno, mucha población huyó, ¿no?, de Europa hacia América, hacia África, hacia otros continentes, pues justamente de esta situación, ¿no? La discriminación, el racismo, la islamofobia, vamos, todo este odio que lo que produce, pues justamente es la necesidad de crear un marco legal que acoja a personas que huyen por este tipo de motivos, ¿no? Entonces, en 1951 tiene lugar en Ginebra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece lo que es una persona refugiada y las reglas de concesión de la protección internacional, además de las responsabilidades de las naciones que lo garantizan, ¿vale? Posteriormente, en el año 1967, se crea el Protocolo de Nueva York, que elimina la limitación de tiempo y espacio que se había establecido en 1951 en la Convención de Ginebra en lo que respecta a la población europea, ¿de acuerdo? Digamos que principalmente correspondía a la población europea solicitar esta protección internacional en otros países, huyendo de estos conflictos bélicos y de estos, vamos, de esta violencia sistémica que había, y esto se extiende a todos los países. Todos los países firmantes, que veremos, dichos países son los que se encuentran en color verde, ¿vale? Son los países que forman parte de este convenio sobre el Estatuto de los Refugiados. Los países en amarillo son los que se anexionan posteriormente en 1967, bueno, Estados Unidos y Venezuela. Y bueno, pues este es un poco el marco en el que se da. Bien, entonces, ¿qué significa ser una persona refugiada? Bueno, una persona refugiada es toda persona que tiene un temor fundado a ser perseguida por unos motivos en concreto, ¿vale? En su país de origen. ¿Cuáles son estos motivos? Bueno, más concretamente, por su creencia religiosa. Antes poníamos el ejemplo de la población judía, ¿no? Que fue, pues,
exterminada, ¿no?, en la Alemania nazi, justamente por este motivo. Aunque había otros motivos, obviamente, de trasfondo, ¿no?, económicos principalmente, pero digamos que la justificación era la creencia religiosa, ¿no?, el hecho de que fuesen personas judías, ¿no? Se había generado un odio hacia la población judía. Bien, otro de los motivos por los que se puede solicitar asilo, protección internacional, es por pertenecer a una etnia determinada, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, la etnia gitana, que también durante la Alemania nazi se exterminaba, ¿de acuerdo? Bueno, se exterminaban muchos grupos o muchas minorías sociales, por así decirlo, pero, bueno, os pongo el ejemplo de la población gitana que pues pertenece a una etnia determinada, ¿vale? Y podría ser perseguida por ese motivo. Y esa persona tendría derecho a solicitar protección internacional por ese motivo, si es perseguida por ese motivo, ¿vale? Luego tenemos la nacionalidad, ¿de acuerdo? Pues el ser nacional de un país y que esa nacionalidad sea perseguida, ¿de acuerdo? Luego, pertenecer a un grupo social determinado sería otra de las razones por las que se podría solicitar protección internacional y, más concretamente, pertenecer a un grupo social determinado significa solicitar protección por motivos de género o por motivos de orientación sexual, ¿de acuerdo? Pongo el ejemplo de, por ejemplo, la República Islámica de Irán, que condena a muerte a aquellas personas que mantienen relaciones sexuales o relaciones sentimentales con personas del mismo género, ¿de acuerdo? Pues esta persona, bueno, que es nacional de este país, podría solicitar protección internacional en otro país si o sea, demostrando que efectivamente es perseguida por este motivo, ¿de acuerdo? Y luego por la ideología política, ¿de acuerdo? Pues si es una minoría ideológica de ese país o si es una persona que podemos hablar de, por ejemplo, en México, ¿no? Las personas que son reporteros o que son periodistas, vamos, que son periodistas y que pues desvelan pues toda la corrupción que puede haber o toda la relación que tiene el gobierno con el narcotráfico, ¿no? Pues esta persona está al final huyendo de pues algo sistémico, algo que está inserto en el país, ¿no? No como un conflicto puntual, sino como un conflicto que lleva ocurriendo y trasciende en el tiempo. Entonces, esa persona podría solicitar protección internacional huyendo por motivos de ideología política, por querer demostrar cómo la política tiene al final que ver con el narcotráfico, ¿vale? Muy bien. Bueno, otra de las partes, por así decir, que de lo que significa ser una persona refugiada, para que esta persona sea considerada como tal, debe estar fuera de su país de origen, ¿de acuerdo? Y no puede o no quiere reclamar la protección del Estado para poder volver. Bien, esta persona tiene que estar fuera del país de origen para poder solicitar esa protección internacional. Mm, bueno, tiene que haber también una falta de protección estatal, ¿no? Lo que decíamos antes, el motivo por el que se solicita la protección internacional es porque el Estado del que proviene, ¿no?, el país de origen, ha dejado de protegerle, nunca le ha protegido o es el agente persecutor, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que el mismo Estado es el que persigue a esa persona, ¿no?, por esos motivos en concreto, como decíamos o como poníamos el ejemplo antes de la República Islámica de Irán, ¿vale? Que persigue, ¿no?, o condena a muerte a las personas cuya orientación sexual es, por ejemplo, homosexual, ¿vale? Entonces, ahí es el agente persecutor. O directamente podríamos hablar de, por ejemplo, países como Rusia, ¿no?, que no es que tengan una ley que establezca que haya que perseguir a las personas LGTBI, ¿no?, pero tampoco condena a aquellos actos delictivos en los que el motivo sea que esa persona sea agredida por su orientación sexual, ¿vale? Y luego, pues la piedra angular del Estatuto de los Refugiados es el principio de no devolución, ¿no?, que pues, afirma que una persona no debe ser devuelta a su país de origen bajo ningún concepto, ya que su vida y su libertad pues, corren grave peligro. Bueno, y este principio ya se considera una norma del derecho internacional constitucional.
Muy bien, y para un poco finalizar lo que significa ser una persona refugiada, ¿no? O el motivo por el que se puede solicitar, bueno, pues es que tiene que haber unos actos de persecución, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes. La ley de asilo define estos actos como una violación de los derechos humanos. Bien, pues lo que os decía, al final, el hecho de creer en un Dios determinado, o el tener una orientación sexual determinada, o una identidad de género, o unos ideales políticos, eh, son algo que está relacionado o que configuran la identidad de una persona. Y la identidad de una persona es, pues el derecho a construirse como persona es uno de los derechos más básicos, ¿no? De cualquier ser humano, por tanto, atentar contra ello es una violación grave de dichos derechos, ¿vale? Bien, si tenéis alguna duda en algún momento podéis interrumpirme y, y la aclaramos, ¿vale? Muy bien. Bueno, un poco después de haber visto esta parte de lo que significa ser una persona solicitante de asilo, sí que me gustaría ya entrar en lo que significa, o vamos, en lo que son los delitos de odio, que también tienen una relación con al final, pues el ser una persona solicitante de protección internacional, una persona refugiada. Vale. ¿Qué son los delitos de odio? Bueno, para que un delito de odio sea contemplado como tal, debe producirse una infracción penal o conducta tipificada en el Código Penal, ¿vale? Una agresión o una lesión o un trato degradante o un daño material o psicológico, ¿no? O un daño pues podemos poner el ejemplo a un establecimiento o algún objeto material, ¿no? Esa infracción penal a esa infracción penal se le tiene que añadir una condición necesaria, que la víctima, ¿no? O el lugar u objeto de ese delito haya sido seleccionada por su conexión, pertenencia real o supuesta, relación, afiliación o apoyo a un grupo basado en la raza, la nacionalidad, la etnicidad, idioma, religión, edad, diversidad funcional y o intelectual, identidad de género o la orientación sexual, ¿de acuerdo? Si veis, muchos de los motivos por los que se puede producir, o digamos que los motivos por los que se produce ese delito de odio, al final corresponden con los mismos motivos por los que una persona puede solicitar protección internacional. Y es que al final una persona solicitante de asilo justamente está huyendo de su país por estos motivos, ¿de acuerdo? Porque digamos, se producen delitos de odio, ¿de acuerdo?, contra esa persona por esos motivos en concreto y el Estado no hace nada o es el agente persecutor en este caso en esos delitos de odio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la motivación es el elemento central aquí, ¿no? A la hora de identificar un delito de odio. Es decir, es necesario acreditar que la comisión del delito se produce por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, la religión o creencia de la víctima, ¿no? La etnia, la raza o nación a la que pertenezca, su sexo, su orientación o identidad sexual. Y bueno, pues por si sufre alguna o padece alguna enfermedad o discapacidad, ¿no? Y pues bueno, desde el ámbito policial y judicial se utilizan los llamados indicadores de polarización con el fin, pues justamente de demostrar, de desvelar dicha motivación. ¿Y cuáles son estos indicadores de polarización? Pues vamos, los indicadores de polarización son como elementos clave, ¿no?, para determinar que esa motivación se ha producido más concretamente por los motivos de identidad de género, de nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, esos indicadores de polarización son estos más concretos, ¿vale? La percepción de la víctima, ¿no? Que la víctima perciba que el delito de odio se está cometiendo por ese motivo, ¿no? Pues, por ejemplo, por ser una mujer negra, por ser una mujer homosexual, por ser una mujer perteneciente a una nacionalidad concreta o creer en un Dios determinado, ¿vale? Luego, además, que esa víctima pertenezca a un colectivo o grupo minoritario, ¿no? Pues ya sea étnico, religioso, de orientación sexual, etcétera, ¿vale? Luego, expresiones o comentarios, ¿no?, que la persona que está cometiendo ese delito de odio emita,
¿no? Pues comentarios xenófobos, homófobos, ideológicos, etcétera, en el momento de los hechos. Luego, pues está pues los elementos que pueden componer a esa persona físicamente, ¿no? Pues tatuajes, el vestuario o la estética extremista o radical, ¿no? Del autor de los hechos. Esto también, si lo pensáis, son como estos indicadores de polarización, también son como elementos a tener en cuenta, ¿vale? Y elementos clave, pero en muchas ocasiones también pecan pues de marcar unos estereotipos que a lo mejor no corresponden con la persona que ha cometido, ¿no? el delito. Y ya lo veremos en unos ejemplos, ¿vale? Bien, que además el incidente se produzca cerca de un lugar de culto, un cementerio o un establecimiento que sea considerado perteneciente a este grupo minoritario. Además, la propaganda, estandartes, banderas, pancartas, ¿no? De carácter extremista o radical, los antecedentes policiales del sospechoso o sospechosa, ¿no? Que participa en estos actos, y luego la relación del sospechoso con grupos, por ejemplo, ultras del fútbol. Bien, luego la relación del sospechoso con grupos o asociaciones, ¿no? Caracterizadas por su odio, animadversión u hostilidad contra colectivos de inmigrantes, musulmanes, judíos, homosexuales. La aparente gratuidad, ¿no? de los actos violentos, es decir, sin motivo manifiesto se comete el delito, ¿no? Este factor debe ser considerado como un indicio muy poderoso, ¿de acuerdo? Y enemistad histórica entre los miembros del grupo de la víctima, ¿no? Y del sospechoso. Además, cuando los hechos ocurren en un día, en una hora o un lugar en el que se conmemora un acontecimiento o constituye un símbolo para el sospechoso, ¿vale? Bien, me gustaría que veáis, os he puesto unos enlaces en el chat. Me gustaría que vieseis los vídeos que he puesto ahí, ¿vale? Porque me gustaría que luego marcásemos o dijésemos cuáles son esos indicadores de polarización que se dan en esos ejemplos, ¿vale? Los vídeos son ejemplos de delitos de odio. La cuestión es que están cometidos por, aquí en este caso, vamos a decir, el criminal, ¿no? La persona que comete el delito se supone que es la persona que debería velar porque no se cometan este tipo de delitos, es decir, la policía. Entonces, quiero que veáis los vídeos para que tengáis un ejemplo de lo que significa un delito de odio, ¿vale? Los tenéis en el chat. A ver. Bien. Están aquí. Es que no se escucha el vídeo, ¿no? ¿Cómo? Yo sí que le estoy dando al enlace y sí que se escucha, sí. Veis el enlace, ¿no? Tenéis que verlo Vale, en el enlace. Yo lo reproduzco aquí para que quede grabado, pero vosotras tenéis que verlo en el enlace. Vale, guay. I bet she had that badge on. She wouldn't call us no niggas. I would still say it because what I'm doing is repeating your words. Wow, pero madre mía, ¿no? These niggas came to write a whole bunch of paperwork. Okay, we're trying to, you want to get out of here fast, right? So if we have more people, y'all niggas been trying to something. You want to get out fast. Racist ass bitch. No, not the one. I bet she had that badge on. She wouldn't call us no niggas. I would still say it because what I'm doing is repeating your words. Say
message because what I'm doing is repeating your words. Vale, habéis podido ver ya los vídeos, ¿no? Sí, sí, qué heavy, ¿eh? Vale, pues de lo que os estoy mostrando en la presentación de los indicadores de polarización, ¿cuáles diríais que son los que podríamos marcar como, vamos, los que se dan en los vídeos, en los actos delictivos? En el primero, por ejemplo, que es de la policía hacia la población, hacia a una mujer trans, ¿cuál diríais que son esos indicadores de polarización? Es decir, recordar que se comete el delito de odio, ¿no? En este caso tenemos unos delitos de odio muy específicos, muy concretos, y tenemos que determinar, ¿no? Cuáles son los motivos, o sea, no cuáles son los motivos, sino los indicadores, lo que indica cuáles son esos motivos, ¿no? Por el que se ha cometido ese delito de odio, ¿no? Entonces, sí, pues sobre la pertenencia a un colectivo, ¿no? Minoritario, por muy un bien. lado, ¿no? Perfecto. Y está claro, pero es que no lo veo por aquí el tema de género, ¿no? O sea, de orientación sexual. No, sí, en este caso, ¿no? La pertenencia de la víctima a un Sí, colectivo. claro, es verdad, está ahí dentro, sí. Sí, es que La no lo había leído. identidad de género, ¿de acuerdo? Sería, pues, el hecho de ser una mujer trans, ¿no? Sí. Sería uno de los, en este caso, indicadores de polarización para determinar que el motivo por el que se ha cometido ese delito de odio es que es una mujer trans. Sí, Eso sí. es. Vale. Y luego, ¿Y el ¿qué de otro? tatuajes también valdría el vestuario y tal? ¿O Bueno, en este caso, claro. estamos metiendo un poco con ella, ¿no? Que fea, no sé, bueno, no sé. Claro, pero aquí los tatuajes y el vestuario o la estética es de la persona que comete el delito. Vale. No de la Sí, persona que es... sí, no que de la lo que muestre la persona que lo comete, pues eso, de que tiene esa ideología que va en contra de la persona contra la que está arremetiendo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, en este caso, yo quería poneros un ejemplo en el que estos mismos estereotipos, ¿no? Que son los de, pues siempre tenemos la idea de que una persona que comete el delito de odio, pues va a ser de, pues, grupos ultras, ¿no? Un skinhead o algo así, ¿no? Sí. Estamos viendo que es la misma policía la que está cometiendo esos delitos de odio. Entonces, muchas veces estos indicadores de polarización que radican en cómo se muestra esa persona que agrede, ¿no? Pues en los tatuajes, el vestuario, etcétera, no nos sirven para utilizarlos como indicador de polarización. Sin embargo, las expresiones o comentarios que ha hecho la policía, lógicamente, ¿no? Eso es excelente. Claro, en este caso, pues las expresiones, ¿no? A uno le llama negrata, luego a otra le llama cerda o cerdo, no sé cómo se llama, ¿no? Y entonces, claro, estamos viendo que los motivos, o que el motivo por el que eso se produce es, pues uno, por la identidad de género y otro por la raza de la persona, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bien, muy bien, perfecto. Pues quería que lo vieseis un poco en una situación real para, vamos, situaciones en las que se ha producido eso, para que cuando lo veáis por la calle, pues inmediatamente pues llaméis a la policía, ¿no? Porque es fundamental que se pueda, ¿no? Para respaldar el hecho en sí, ¿no? De ese delito de odio, es fundamental demostrar que se ha producido por ese motivo. Y eso se hace a través de los indicadores de polarización. ¿Vale? Cuantos más indicadores de polarización se tenga, pues más fuerte será digamos, la denuncia, ¿no? El testimonio, el respaldo de dicho testimonio. Bien. Y luego tenemos, pues, muy brevemente, para mostraros los discursos de odio, que también están tipificados dentro del Código Penal, ¿no? Que pues, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, a la discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, ¿no? Pues los mismos que os decía antes, motivos racistas, antisemitas, etcétera, ¿no? Pues quienes fomenten ese discurso, quienes fomenten ese odio,
pues serán penados, pues viene tipificado en el Código Penal, ¿de acuerdo? Por cometer ese delito. Bien, y tenemos luego la escalera del odio, ¿no? Pues digamos que os voy a mostrar cómo se va evolucionando en esta escalera, ¿no? Desde lo más básico, que son los estereotipos y los prejuicios, a la violencia física, ¿no? Directamente contra esa persona. Bueno, la violencia física, podemos hablar desde violencia física hasta el hecho de asesinar a esa persona, ¿no? Por ese motivo en concreto. Entonces, cada peldaño sirve de base para que se pueda generar el siguiente peldaño, ¿no? Desde los estereotipos hacia la violencia física contra la persona. Bien, entonces, ¿qué es un estereotipo? Bien, pues lo que quiero que tengáis en cuenta con esta parte es que los estereotipos vienen de la parte subjetiva, ¿de acuerdo? Los estereotipos se producen en el pensamiento de la persona, en la creencia y en sus pensamientos, ¿no? Es algo subjetivo en el sentido de que es interno, no es algo que podamos ver, sino que es interno a la persona. Y se demuestra luego a través del lenguaje, ya sea físico o lingüístico. ¿De acuerdo? Bien, entonces los estereotipos son atribuciones generalizadas, ¿no? De determinadas características de algunos grupos a miembros de un grupo a su conjunto, ¿de acuerdo? Se atribuyen cualidades a una persona como miembro de un grupo y no se la juzga por su individualidad, ¿de acuerdo? Digamos, pues por ejemplo, tenemos el estereotipo, ¿no? De las personas musulmanas como personas terroristas, ¿no? Entonces, por una serie de actos determinados de personas que pertenecen a la población musulmana, ¿no? Pues lo que hacemos es generalizar eso y luego cuando hay una persona musulmana delante de nosotros, lo primero que salta a nuestra cabeza es que esa persona musulmana puede ser terrorista, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera funciona el estereotipo. Son generalizaciones. Y además, pues bueno, son asociaciones automáticas que beben en gran parte de nuestras raíces culturales. Los estereotipos, pues bueno, hay de todos, hay en todos los grupos sociales y no son ni negativos ni positivos en sí mismos, sino que, digamos que en la sociedad en concreto, ese estereotipo es contemplado como negativo o positivo, ¿vale? Entonces, esta es la forma o la manera en la que el razonamiento se crea, digamos, el estereotipo. Se da a través de un procedimiento lógico, en este caso a través del método inductivo. Decimos, Ahmed, ¿no? Por ejemplo, es terrorista y de Afganistán. Rashid es terrorista y de Afganistán. Luego, Fátima es también terrorista y de Afganistán. Por tanto, ¿cuál es el resultado que obtenemos de este razonamiento? Pues que todas las personas de Afganistán son terroristas, ¿no? Digamos que la verdad de las premisas apoyan a la conclusión, pero no la garantizan. Pero en este caso lo que hacemos es eso, de cuestiones concretas pasamos a generalizar digamos, esas cosas que se dan de manera muy concreta, de manera muy específica. En este caso, por ejemplo, os pongo imágenes de Google cuando introduzco la palabra inmigrantes, ¿no? en el buscador de Google, lo que me sale son estas imágenes, ¿de acuerdo? Pues lo que estamos viendo es una narrativa, ¿no? Una serie de estereotipos que se dan dentro de una narrativa sobre la población migrante. Google nos muestra que ser un inmigrante significa estas imágenes. Y bueno, estas imágenes lo que muestran es, digamos que una parte minoritaria, una parte pequeña pero real, ¿no? De lo que es el proceso de migración, un proceso migratorio, ¿de acuerdo? Para algunas personas. Pero claro, estas imágenes son tremendistas, son imágenes reales, pero que muestran una parte de esa narrativa y no toda la narrativa de la población migrante, ¿de acuerdo? Entonces, si en lugar de mostrar únicamente estas imágenes sobre la población migrante, cuando introduzco esa palabra en el buscador, pudiésemos tener esta que he creado yo, ¿no? Sería mucho, digamos, distinta la narrativa que se produciría, ¿no? Sobre la población migrante. Y claro, es que, pues, al final
lo que tienen los discursos o las narrativas es que si solamente tenemos un tipo de narrativa respecto a algo, pues creeremos que ese algo es siempre de esa manera, ese algo es solo de esa manera y que ese algo no puede ser de más formas y que ese algo no tiene otra realidad. ¿De acuerdo? En este caso, pues la población migrante es una población trabajadora, una población diversa, una población emprendedora, una población que pues bueno, se desplaza por el mundo y que además no es un fenómeno nuevo, ¿no? Como nos muestran ciertos discursos políticos, ciertos discursos de odio por parte de ciertas ideologías políticas. En los procesos migratorios no son algo de nuestro siglo, sino que se llevan produciendo desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Desplazándonos pues, por los territorios para conseguir recursos, para mejorar nuestra calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Luego tenemos, digamos, que si los estereotipos se dan en ese... Ah, bueno, esperar un momento. Quería hacer una actividad con vosotras. Si podéis, en el buscador de Google, iros a la página de Kahoot, ¿vale? Tenéis que poner este nombre, Kahoot. ¿Habéis conseguido entrar a la página? O lo que va a salir es que os va a pedir como una especie de código, ¿vale? Si yo por ejemplo, os voy a poner el ejemplo. Sí. Os tiene que salir esta imagen, ¿vale? Kahoot, así. Y tenéis que introducir aquí un código, ¿vale? Ese código es este que viene aquí. Os voy a mostrar. Este que viene aquí, ¿vale? A ver. 317270, ¿no? Eso es. Introducir ese código en el espacio que os marca, ¿vale? Ya está. Espera un momento. Perfecto. Almudena, ya estás. Sí. Kahoot. Recordad, tenéis que introducir este código, el que viene aquí. ¿Y cuál es? ¿En qué momento? ¿En la de aplicar? ¿En cuál me meto? En el buscador de Google pon Kahoot y te viene, Sí. te tienes que meter en donde ponga Kahoot y te sale esto, ¿vale? A ver, espera que vea lo que sale. Sí, pero como viene aplicaciones, a mí me sale Kahoot, Learning Games. Toma. Pablo. Pablo. Toma. A ver. ¿Lo consigues? ¿Abres? Se lo tiene que meter en el frigorífico. Esto, bueno. Tienes que meterte en uno que pone... ¿En cuál? Te voy a decir yo. ¿El de Kahoot aplicaciones en Google Play? No. Tú te has metido en Google, ¿no? Sí, pero me he metido por Chrome. No sé si el navegador es... Sí, yo tengo también Chrome. Pues tú, el que pone... Learning Games. No. Learning. Enter Game Pin here. Play Kahoot. Enter Game Pin here. Vale, sí. Vale. Vale. Entonces, Y ahí te pide un código. vale, a ver. ¿Cuál era el código? Ahora te lo muestro. Está aquí. 7270. 317270. Ese es. 317270. Ay, que no me lo coge. 317270. Vale. Ya está ahí, ya estoy. Vale, perfecto. Bien, pues entonces vamos a empezar con el juego. Van a venir una pregunta y 4 opciones, de las cuales una de ellas va a ser correcta. ¿De acuerdo? Vale. Entonces os voy a poner la primera pregunta. Creo que todavía no estás dentro, ¿eh? De ¿No? momento solo tengo dos jugadoras, a Irene y Almudena. A ver, espérate que a ver si es que lo he metido mal. A ver, 317270. A ver. 31 72 70.
Ahora. Ahora sí, perfecto. Ah, vale, Vale, pues empezamos, ¿vale? Voy a empezar con el juego. vale. Bien, entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el estereotipo que se da en esta imagen? ¿De acuerdo? Tenemos la imagen aquí a la izquierda de una mujer, ¿no? Armada y que podríamos decir es de origen musulmán. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estereotipo? Y vienen 4 opciones. ¿Cuál creéis que es la correcta? Según hemos visto, funcionan esos estereotipos. Funciona cómo se crean esos estereotipos. A mí me salen 4 rectángulos de distinto color con Eso pero es. no. Vale, entonces tengo que mirar tu pantalla y luego. Eso es. Bueno, mi Ah, pantalla solo la tienes que ver para las preguntas. ¿Cuál es la pregunta y las respuestas? ¿Vale? Corre, Isa, que quedan 10 segundos. Ay, Ay, madre, qué estrés. A ver. Buah. Qué mal. el estereotipo. Ah, sí, mira. Vale, no pasa nada. Pero bueno, todas las personas, en este caso todas las personas de origen árabe, en este caso, bueno, no todas las personas árabes son musulmanas, ¿no? Pero bueno, todas las personas de origen árabe son terroristas, ¿vale? Este sería el estereotipo que se da en esa imagen. Vale, pasemos a la siguiente pregunta, que sería, pues igual, ¿cuál es el estereotipo que se da en la imagen que vas a ver ahora? Y sería esta. ¿De acuerdo? Uf. Pues no sé, yo creo que esta. No. Vale, fenomenal. Sería la opción verde. Todas las mujeres de origen asiático son manicuristas. Lo que hacemos es generalizar, ¿no? En esa imagen lo que vemos es una generalización de que todas las mujeres de origen asiático son, pues eso, manicuristas. Sí, incluso si no sé si sabéis que hay una discoteca en Madrid que se llama Uñas Shaolin y es Sí. justamente, pues bueno, viene el nombre, viene de este estereotipo, ¿vale? En este caso pues sería una burla, pero está ahí. Y bien, la siguiente pregunta que os voy a poner a través del Kahoot no tiene una respuesta correcta, sino que lo que quiero saber es cuál es, bueno, os voy a poner la pregunta, cuál es en este caso, cuál de todos estos estereotipos, ¿no? de estos rumores habéis escuchado alguna vez en torno a la población inmigrante, ¿vale? No es una respuesta correcta, sino que lo que quiero saber es cuál creéis o cuál diríais que es el estereotipo que más habéis escuchado o el que más creéis que se da. Pero pueden ser varias opciones. En este caso solo me dejaba poner una opción, pero bueno, sabemos que claro, que hay muchas, que varias de estas, ¿no? Pues hemos Sí. escuchado. Pero digamos, Hombre, la que más habéis escuchado. A lo mejor no está aquí, que puede ser también. Vale, perfecto. Entonces, la que más habéis escuchado es que la inmigración, la que más sería los inmigrantes se aprovechan de las ayudas sociales, ¿no? Y luego que la inmigración irregular es fuente de delincuencia. Sin embargo, la que realmente se produce más en nuestra sociedad no viene recogida en estas preguntas y os quiero preguntar cuál creéis que es la que más se da en nuestra sociedad. El rumor que más ¿no? se genera respecto a la población migrante. Una de ellas lo habéis puesto digamos que es la que habéis respondido, que los inmigrantes se aprovechan de las ayudas sociales, pero hay una que es la primera. ¿Cuál creéis que es? pues no sé. Si no, no pasa nada, yo os lo puedo decir. O sea, dentro de que se aprovechan de las ayudas sociales sería una, pero Sí.
digamos que se ha hecho a través de encuestas, realmente se ha visto que la mayoría de la población española no es que demuestre una actitud racista o xenófoba hacia la población inmigrante, sino que lo que existe es ese miedo, ¿no? Como resultado de la crisis económica, de perder el trabajo, y ven a la población inmigrante como competencia, como personas que pueden quitarles su puesto de trabajo. Sí, Entonces, pues lo más que dicen es barato, que, sí. claro, entonces lo que dicen, o el rumor que se extiende, es que la población inmigrante viene a quitarnos el trabajo, ¿de acuerdo? A la Sí, población autóctona. Sin embargo, esto no es, o sea, esto es completamente falso, ¿no? Lo primero porque, claro, lo que dicen los discursos, ciertos discursos de odio, ciertos discursos políticos, ¿no? Es que la población irregular viene a quitarnos el trabajo, ¿no? Pero, claro, la cuestión es que el único trabajo que pueden tener la población que se encuentra en una situación irregular, ¿no? La población inmigrante que se encuentra en situación irregular, son trabajos irregulares también, ¿no? Entonces, ahí es donde está la cuestión. ¿Cómo es posible que la población inmigrante nos quite los puestos de trabajo cuando esta población, alguna de esta parte de esta población se encuentra en situación irregular, ¿no? Bueno, es una parte sí, hombre, se relaciona con la mano de obra barata, en teoría, ¿no? Claro, exacto. Pues en ese caso sí, lo que se dice esto de los trabajos que no quiere hacer la población autóctona, ¿no? Pues son los trabajos que al final asume la población inmigrante, ¿no? Pues Ya. podemos hablar de todo el trabajo que se realiza en las recogidas, ¿no? En la agricultura, ¿no? Las personas que vienen a trabajar el campo, como parte de ello. Pero bueno, era simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bien, si esos son los estereotipos, luego tenemos los prejuicios, ¿no? Que los prejuicios pasan también del marco o sea, siguen formando parte de la subjetividad de la persona, ¿de acuerdo? Siguen estando en el interior de la persona y van asociados a las emociones y a los sentimientos, ¿ok? A lo que siento y a lo que padezco, ¿no? Entonces, los prejuicios, digamos que asocian a los estereotipos con las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, un prejuicio es una actitud hostil y desconfiada hacia una persona o hacia un grupo que pertenece a un colectivo simplemente a causa de su pertenencia a ese grupo, ¿de acuerdo? Pues podríamos hablar de, por ejemplo, una persona musulmana, ¿no? Que justamente pues, se genera una actitud hostil como a raíz de ese estereotipo, ¿no? El hecho de que sea de la población musulmana. Y bueno, eso, que el prejuicio es una actitud y como tal, pues presenta una combinación de creencias, sentimientos o emociones e inclinaciones a actuar, ¿de acuerdo? No es o sea, digamos que no es una acción en sí, no es un acto en sí, pero es una predisposición a ello, ¿de acuerdo? Y está basado en creencias. O sea, las creencias en las cuales se basan esos prejuicios son los estereotipos. Entonces, ¿cómo se da este prejuicio? ¿Cómo se dan los prejuicios? Pues si antes se daban a través del método inductivo, digamos que los prejuicios, perdonad, aquí viene mal, luego se puesto estereotipo también, pero serían los prejuicios, se dan a través del método inductivo, o sea, perdón, del método deductivo. Decimos, todas las personas musulmanas son terroristas, pues, yo conozco, por ejemplo, a Ahmed, que es musulmán, por lo tanto, el razonamiento o lo que se deriva de esto es que yo tiendo a pensar que Ahmed, por ser musulmán, es terrorista, ¿de acuerdo? Aquí partimos de lo general, ¿no? Del resultado del resultado del método inductivo, que es esa generalización, todas las personas musulmanas son terroristas, y luego nos vamos a lo particular, a Ahmed, que es a quien conocemos, y quien decimos que por ser musulmán es terrorista, ¿vale? Bien, quería tenéis todavía el Kahoot abierto, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a responder las siguientes dos preguntas, que están asociadas con esta parte de los prejuicios. Bien, ahí va la pregunta. Vale, ¿quiénes pensáis que son estas personas? Pues ahí vienen las opciones. Son maestras de infantil, son abogadas de un importante bufete, son asesinas
o son terroristas. ¿Vale? Muy bien, perfecto. En este caso, me habéis respondido que son maestras de infantil y abogadas de un importante bufete, ¿no? Pues no, son asesinas y os voy a mostrar directamente la noticia para que la veáis. Triana y Montserrat vuelven a sonreír en la cárcel de Asturias, ¿no? Son las asesinas de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León. Bueno, pues no sé si recordáis, que es la presidenta de la Diputación de León, que es Isabel Carrasco, fue asesinada en una pasarela, en un puente, por, me parece que fue Triana, que es la hija de Montserrat. Fue asesinada por ella, que fue un caso bastante polémico porque, pues bueno, por el contexto y por el hecho de que se trata de una persona que fue asesinada, una política, ¿no? Y bien, y la siguiente pregunta, ahí va la siguiente pregunta, ¿vale? ¿A qué se dedican, a qué pensáis que se dedica esta persona? Pues aquí viene, sería abogada y política, enfermera y asesina en serie, trabajadora social y madre, o camarera y narcotraficante. Muy bien, perfecto. Pues sí, es a enfermera y asesina en serie, ¿de acuerdo? No sé si recordáis el caso de una mujer que asesinaba a sus pacientes inyectándoles aire en el hospital de Alcalá. Pues bueno, Sí, sí. es ella, ¿vale? Y bueno, mató a varias personas de esa forma. Y claro, lo que quiero mostraros con esto es cómo creamos un prejuicio. En este caso es un prejuicio positivo, ¿no? Los estereotipos que se dan en esa persona, pues bueno, son mujeres blancas, digamos que se muestran en esa fotografía como amables, como buenas personas. Pues claro, esos estereotipos, que en este caso son positivos, lo que generan es un prejuicio positivo. Es decir, nosotras no vemos que haya algo negativo en esas personas porque dentro de nuestro imaginario, de nuestra narrativa, las mujeres blancas, sonrientes y así como se muestran en estas imágenes, pues nos transmiten algo positivo, ¿no? No nos van a transmitir pues el hecho de pensar que son asesinas. Pero claro, ahí es donde radica justamente el hecho de que los prejuicios al final se crean a través de esos estereotipos que son creencias, meras creencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, era un poquito para mostraros cómo funciona el prejuicio, ¿de acuerdo? Y bien, y pasamos a lo que sería la discriminación, ¿de acuerdo? Que bueno, la discriminación sería no se da en el marco de lo que sería lo subjetivo, ¿no? Sino que ya se da en el marco de la acción y de lo que se puede ver, ¿de acuerdo? De lo que ya se da en el marco social, ¿no? La discriminación sería, digamos, el prejuicio y el estereotipo y el prejuicio llevado a la acción, ¿de acuerdo? Entonces sería toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de la persona. Entonces, tenemos, digamos, dos tipos de discriminación. Una discriminación directa que tiene lugar cuando se trata a una persona de manera menos favorable que a otra en circunstancias similares, ¿no? Por motivos étnicos, raciales, de género, etcétera. Y, pues bueno, un ejemplo claro es la discriminación directa y manifiesta que se producía en la Alemania nazi cuando se impedía la entrada, ¿no? Al principio, de los judíos a los establecimientos públicos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, luego ya viene el exterminio, ¿no? Que ya es directamente la discriminación llevada al punto superior, o sea, ya en esa escalera que os he mostrado, ¿no? A la violencia física y en este caso al genocidio, ¿no? Pero bueno, digamos que es en esa escalada la discriminación
es el paso previo al ejercicio de la violencia, ¿vale? Ya sea violencia física o violencia verbal, psicológica. Y la discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica que se plantea y aplica de manera neutral para todas las personas coloca a un grupo étnico, racial, de género en desventaja por su especial situación o característica. Y un ejemplo sería pues la práctica discriminatoria, ¿no? En ciertos, principalmente hacia la población inmigrante, es decir, digamos, la discriminación en este caso tendría un carácter xenófobo, de exigir, ¿no? En una oferta de trabajo el perfecto dominio del español cuando realmente no es necesario o no es un requisito indispensable. Lo que estamos diciendo es, solo queremos a población española trabajando aquí, no queremos población inmigrante. Entonces, lo que hago es, pongo esta condición como necesaria, ¿no? No solamente por el hecho de que para, por ejemplo, ser una persona, ser camarera de hotel, ¿no? O ser una camarera bueno, en el caso de un bar sí, pero igual camarera de hotel, ¿no? El exigir el perfecto dominio del español, pues realmente no es una condición necesaria. Pero si lo exige así el puesto de trabajo, pues digamos que si el motivo realmente que está oculto ahí es el de, ¿no? Pues el de no contratarla por ser extranjera. Bien. Bien, entonces así es, digamos, cómo funciona, o sea, cómo se generan los delitos de odio y cómo pasamos en esa escalada de algo tan subjetivo como pueden ser los estereotipos y los prejuicios, ¿no? A el acto en sí, ¿de acuerdo? Que viene, pues, de la parte de la discriminación y luego, pues, podemos hablar de actos violentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, me gustaría hablaros también de lo que es más concretamente la racialización de una persona, el racismo y este tipo de cosas que se producen, ¿no? Y que funcionan para cualquier tipo de discriminación. Entonces, me gustaría hablar de lo que significa racializar a una persona. Y hablamos de racialismo, ¿no? De racializar a una persona partiendo, ¿no? De la creencia de que la especie humana está naturalmente dividida en razas, ¿de acuerdo? Es, digamos, una explicación de las diferencias sociales y biológicas, ¿no? Las fenotípicas, en función de la raza. ¿De acuerdo? Y al final realmente lo que tenemos es que las razas son un constructo social, ¿no? Histórico, bueno, que es resultado de procesos complejos de identificación, distinción y diferenciación de los seres humanos de acuerdo a esos criterios fenotípicos, culturales y lingüísticos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del racismo que se da en Estados Unidos, que es un racismo sistémico, es un racismo realmente muy, muy potente, es justamente por toda la población africana, ¿no? que fue esclavizada hace siglos, ¿no? y que claro, pues como resultado de esa esclavización, ¿no? de esa población, se sigue viendo a esa población como inferior. ¿De acuerdo? Y aquí es donde radica la racialización, el hecho de, si yo construyo a una raza, yo digo, esto es una raza, pues claro, si yo digo que una de las características de esa raza es ser inferior a otra, ya estaríamos hablando de racismo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sería, o sea, cuando creamos esa racialización, cuando creamos esa distinción por raza de los seres humanos, podemos decir que una raza es inferior por el mero hecho de su pigmentación de la piel, su cultura, su procedencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el racismo es la creencia de que una raza es superior a otra, ¿vale? Y racializar a una persona es enmarcarla dentro de una raza, ¿no? Dentro de esa raza, pues, de sus características étnicas, culturales, fenotípicas, etcétera, etcétera, y que esa persona sea racializada, o sea, sea discriminada por ese motivo, ¿de acuerdo? Entonces, el racismo es el producto de esos prejuicios derivados de los sistemas de creencia, ¿no? El sistema de creencia, en este caso, sería, al racializar a esa persona, ¿no? Al crear esa raza, lo que hacemos es crear una narrativa, no sé si recordáis lo que hablábamos antes de la narrativa en torno a la población migrante, pues lo que hacemos es crear una narrativa en torno a la población negra, por ejemplo, y decimos que dicha población son criminales,
delincuentes, son personas negativas. Y encima creamos un color, asociamos a todas esas personas a un color, que es el negro, y eso se incluye, ¿no?, dentro de nuestro lenguaje cuando hablamos de negro y blanco como bueno y malo, ¿no? Que también, no sé si veis, todo tiene, al final, a través del lenguaje, digamos que una forma de crear esa narrativa en la que, pues, todo tiene por así decir, su negatividad y su positividad, ¿no? Entonces, si hablamos de la población inmigrante, ¿no?, y creamos ese marco, ¿no?, en el que hablábamos, esa narrativa de la que hablábamos, de que solamente vemos esas imágenes de Google en las que vemos a una población huyendo, una población en patera, una población cruzando en caravana, y no una población, pues, llegando en avión, no una población que viene a trabajar, que viene a emprender, a encontrar encontrarse en una mejor situación, pues la única narrativa que vamos a tener es una narrativa negativa, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pues, cuando hablamos del racismo, ¿de acuerdo? Se crea una narrativa como única narrativa y no como una de las muchas en torno a la población negra que es negativa, ¿de acuerdo? A eso se suma, pues, la xenofobia, que sería el miedo o rechazo al extranjero, ¿no? No tiene por qué existir necesariamente connotaciones raciales o culturales, sino que bastaría el rechazo a cualquier persona por el mero hecho de no compartir la misma identidad nacional. Y es que eso es lo que solemos hacer. Creamos una identidad nacional, ¿no? En este caso somos los españoles, las españolas y la población inmigrante, ¿no?, que serían ellos, ¿no? Entonces, creamos esa distinción y lo que hacemos es decir, pues bueno, esta población viene a invadirnos, viene a quitarnos el trabajo, y no mostrar lo que es la realidad del territorio español, ¿no?, de España, que es que se encuentra en una crisis económica, ¿no? Y no nos muestran esto, sino que nos dicen que la culpa de que no haya trabajo para la población española es que vienen los inmigrantes, ¿no? O la culpa de que no se concedan ayudas sociales que es mentira, ¿no? Es el que los inmigrantes nos quitan esas ayudas, ¿no? Entonces, bueno, es para que lo tengáis en cuenta. Y sumado a esto está la porofobia, que es el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas sin recursos económicos, sin recursos materiales, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres elementos, ¿no?, si se suman estos tres elementos en un individuo, en una persona, pues esa persona será 3 veces discriminada, ¿de acuerdo? Por motivos raciales, por motivos migratorios y por motivos económicos, ¿vale? Entonces, lo que se genera es ese odio o rechazo hacia esa población, a ese individuo en concreto, por encajar en esas características. Entonces, esto sería, pues, realmente cómo deberíamos funcionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas, yo os pongo este ejemplo, ¿de acuerdo? Personas que son fans de Justin Bieber, amantes de la pizza barbacoa y que son personas cristianas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que en esta población, para poder crear un elemento diferenciador, un binario, ¿no?, ellos y nosotros, lo que hacemos es introducir, ¿no?, en este caso, un elemento racial, ¿no?, que puede ser esa construcción que os decía antes de la racialización de la población, ¿no? Podemos construir un elemento de dónde vienen y a dónde llegan, ¿no? Es decir, personas inmigrantes que vienen a nuestro país, ¿no? Entonces, ese sería un elemento diferenciador. Y lo que hacemos es crearlo y añadirle lo negativo, ¿no? Se crea un elemento diferenciador, una alteridad, y el objetivo es generar, pues, esa diferencia que nos hace diferentes, en este caso a través del concepto inmigrantes y autóctonos, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos es amantes de la pizza, fans de Justin Bieber y cristianos. Solamente digamos que vemos dónde está la diferencia. Además, esa diferencia es negativa. El hecho de ser inmigrante es contemplado como algo negativo y el hecho de ser de España, pues es algo positivo, es nuestra identidad, ¿vale? ¿Y quiénes son uno de los principales responsables de generar esta dicotomía? Pues principalmente los medios de comunicación y las redes sociales. Son, digamos que, las vías de difusión masiva, ¿no?, de la población. Además, se crea este concepto de inmigracionalismo, que lo que hace es sumar inmigración y sensacionalismo para crear noticias
sensacionalistas en torno a la población inmigrante, ¿de acuerdo? Crear una narrativa, lo que os decía antes, crear una narrativa, un discurso sobre la población migrante, ¿no? Inmigrante ilegal o avalancha de inmigrantes son, pues algunos de esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos titulares, ¿no? En los que vemos España ofrece Valencia para acoger a 600 migrantes del Aquarius, mientras que, por otro lado, el gobierno estaba expulsando a Marruecos a 116 migrantes que saltaron la valla de Ceuta en un operativo extraordinario, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, aquí vemos claramente el inmigracionalismo, escudo policial contra delincuentes magrebíes en las sesiones light de Capital, ¿no? Pues magrebíes en este caso, ¿no? El hecho de decir la procedencia de estas personas, ¿no? Que cometen este delito, lo que nos hace es pensar en que las personas magrebíes son delincuentes, ¿no? Lo que hablábamos antes. Creamos aquí el estereotipo, ¿no? Para luego prejuzgar a esas personas, ¿vale? Tensión entre gitanos en el juicio por una muerte machista, ¿no? Entre gitanos. ¿Es necesario realmente introducir la palabra gitanos? Y luego, pues, el siguiente es alerta policial por riesgo de venganza entre bandas latinas. Como veis, aquí tenemos los tres prejuicios, ¿no? Los tres estereotipos en torno a esas poblaciones, ¿no? Delincuentes, machistas y pues personas pertenecientes, ¿no? Lo de siempre, ¿no? El discurso que se genera en torno a la población latina, que se dan las bandas, ¿no? Latinoamericanas. Entonces, esto es crear estereotipos, ¿no? En torno a la población, a determinadas poblaciones para que se produzca ese rechazo, ¿no? Bien, y noticias que llegan y otras que no sería, por ejemplo, esto, ¿no? Como sabéis, Yemen es un país que se encuentra actualmente en una crisis humanitaria por estar en guerra, ¿no? Y bueno, pues uno de los principales países que encabeza ese conflicto bélico es Arabia Saudí, y es España quien vende en el año 2017 más de 361 millones en armas a la coalición liderada por Arabia Saudí, que actúa en Yemen, ¿vale? Y pues bueno, como veis ahí, al menos 6.660 civiles han muerto y 10.563 han resultado heridos, ¿no? en ese conflicto bélico. Bueno, además de una crisis humanitaria porque no tienen acceso a lo básico, ¿no? Alimentos, agua, etc. Y aquí, pues bueno, se ve claramente el ejemplo de inmigracionalismo, ¿no? El PSOE denuncia que las notas de la EBAU son más bajas que las de la antigua selectividad. Y en la imagen, pues se muestran personas que podríamos decir son de extranjero, ¿no? Del extranjero. Y en la imagen de la derecha, del ABC, España afronta una avalancha de inmigrantes por el efecto llamada, ¿no? O sea, primero añadir esa palabra sensacionalista, ¿no? De avalancha de inmigrantes, como si llegase una avalancha de personas. Nos imaginamos ahí el Mediterráneo inundado, el Mediterráneo lleno de pateras llegando, ¿no? En masa. Y luego el efecto llamada, como todos vamos a avisar a nuestros amigos y amigas, a las personas que residen en nuestro país de origen para que vengan, ¿no? Cuando ambas palabras hacen referencia a algo completamente falso, ¿no? Lo primero, no llega a la gente en masa, ¿no? Porque es muy complicado cruzar la frontera, y luego que además digamos que la vía de acceso a España, la principal vía de acceso a España por parte de la población migrante no es el Mediterráneo, sino que es pues a través de Barajas, a través del aeropuerto, ¿de acuerdo? Y bueno, lo del efecto llamada también es completamente falso porque no se produce este efecto llamada, ¿no? Realmente la población migrante cuando llega aquí se encuentra en una situación tan complicada que no va a ser que las personas que viven o residen en su país de origen vengan también, ¿de acuerdo? Sino que, pues bueno, es decir, el hecho de tenéis que enfrentaros a una situación mucho más compleja cuando lleguéis aquí. Y bueno, ya para un poco finalizar, me gustan estos titulares en los que, pues bueno, aquí tenéis alarma ante la llegada masiva, ¿no? de refugiados si prosigue el desplome del petróleo. No tiene ningún sentido este titular, ¿no? ¿Qué está queriendo decir realmente este titular?
nos pone, ¿no?, esta cuestión de la llegada masiva de refugiados relacionada a el desplome del petróleo. Por tanto, yo lo primero que pienso es que si mi bolsillo va a ser tocado cuando tenga que poner gasolina, ¿no?, pues prefiero que no vengan refugiados a España, ¿no? Y este titular muestra eso claramente, ¿no? Igual aquí, la crisis de los refugiados obliga a planear bombardeos en Siria. ¿Qué tendrá que ver la llegada de los refugiados, ¿no?, a Europa, o la crisis de los refugiados, ¿no?, a bombardear Siria? No tiene absolutamente nada que ver. Y es un titular del País, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero que veáis, ya para terminar, es cómo se producen al final esos estereotipos, cómo se genera luego el prejuicio y cómo se da luego la discriminación hacia esta población. Pues ya lo vemos, los medios de comunicación se encargan de, bueno, los medios de comunicación, luego muchas otras formas, pero principalmente los medios de comunicación y las redes sociales se encargan de difundir este tipo de estereotipos, este tipo de discursos que crean una sola narrativa en torno a la población migrante, en este caso, y no muestran que esta narrativa es una parte de muchas otras narrativas que se dan, ¿de acuerdo? Y no la única que se puede dar. Bien, pues muchísimas gracias. Ya doy por concluida la formación. Pues ha sido un placer y espero que os pueda resultar útil y bueno, y muchas gracias. Gracias a ti, Eric. No sé, ¿sabes si tienes alguna duda? ¿Cómo? Gracias a ti, Eric. Muchas Eso, que le gracias. estaba preguntando yo si tenía alguna duda o algo. No, la verdad que no. Sí, que vamos, que me ha parecido muy interesante, pero vamos, que ha quedado muy claro. Vale, genial. Muy Pues bien. nada, Muchas gracias. La del café muy mal, ¿eh? Sí, un lío, ¿no? Yo igual. Yo he suspendido. Yo también, seguro, vamos. Bueno, pues nada. Nos vemos Gracias, pronto. Isabel. Gracias. Gracias. Gracias, Eric. ¿Me Adiós, escucháis? Eric. Sí. Creo que se ha caído. No sé a qué le he dado que se ha caído. Ahora, Vale, perdonad, que muchas gracias, ¿vale? Gracias a ti, Eric. No sé si sigue grabando, ¿eh? ¿cómo? No sé si sigue grabando el vídeo. Sí, voy a cortar ya. Ah, vale, perfecto. Bueno, ¿Vale? pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas, a todos. Chao. Chao. Adiós.